Listo. Entonces, les voy a compartir la pantalla. Y comencemos este pequeño ejercicio pensando en ustedes. Bueno, de las cédulas, las más difíciles para, digamos, para poder depurar, digamos que son estas y las de capital, ¿no? Sí, por la de salarios y las de capital que manejan pues unos deducibles considerables y unos valores también de rentas exentas que ustedes deben calcular, ¿sí? Para las demás no es como tan complicado. Por ejemplo, en el caso de los dividendos, únicamente registrar el valor que ingresa usted por dividendo. Allí no se puede descontar nada. De hecho, aquí tenemos este no es el formulario. Aquí está el formulario 210. Sí, las rentas que nos falta mirar es esta, de rentas por capital y dividendos. Entonces, miren, aquí lo único, en los dividendos, lo único que tenemos es el ingreso. Dividendos, participaciones de años anteriores. E ingresos no constitutivos de renta, pues únicamente serían los valores que se regresan o se reinvierten. Y ya, ese sería, digamos, el ejercicio de la renta líquida. Y tocaría mirar en VT, saber si considera o no considera pagar impuestos sobre eso. ¿Sí? De acuerdo a la tablita del Estatuto Tributario. Artículo 241, raya 1. Y para el tema de las rentas no laborales, que ahorita vamos a hacer un ejercicio, esto tampoco tiene mucho, no tiene mucho problema a la hora de depurar. Digamos que en sí, un poquito complicado son las rentas de capital y cuando es por rentas de trabajo, ¿no? Ahora bien, se les había solicitado hacer este ejercicio. Esta persona natural desea saber si debe realizar la declaración de renta del año anterior. ¿Ustedes qué le dirían ahí? ¿Debe o no debe? Sí debe, profe, ¿Por qué? porque en sus, ¿qué? Por el salario supera los topes. Exactamente, entonces usted le dice, no, mire, lo que pasa es que los topes están en 48 millones, ¿no? Eso De es. ingresos. Exacto, entonces usted tiene un salario mensual de 5 millones 170, al año nos da 62 millones 40 mil. Está superando los topes de ingresos y por ingresos pues debe usted realizar declaración de renta. ¿Listo? Bueno, entonces una vez ya identificamos esto, que sí hay que hacer declaración, ahora sí hay que ver en qué cédula, ¿sí? ¿En qué cédula aplicamos? Entonces yo aquí miro que el señor me dice que tiene un salario, unos intereses a las cesantías, honorarios, aportes voluntarios, bueno, etcétera. Entonces yo me voy al formulario y digo, no, pues él tiene unas rentas, No, bueno. rentas de trabajo no tiene, dice. Entonces, ¿qué renta sería? Rentas de trabajo. Rentas de trabajo. ¿Sí? Rentas de trabajo. Pensiones no registra que es pensionado, no registra que tiene bienes inmuebles, aquí no dice que tiene ningún capital de casas, carros, etcétera. ¿Sí? No tiene otros ingresos porque aquí dice que es por salarios, ¿no? Salario, mire, ¿sí? Y no tiene acciones, aquí tampoco menciona acciones. Entonces, pues, le vamos a hacer la depuración por rentas de capital, de, perdón, rentas, aquí está, De trabajo. de trabajo, correcto. Entonces, bueno, aquí lo menciona muy fácil, dice, bueno, los ingresos no constitutivos, aquí están las deducciones y las exenciones. Ya le da el valor aquí de la renta. Pero para ello hay que hacer una depuración, ¿no? Que eso es un poquito lo complicado. Entonces vamos a mirar si declaramos en base al porcentaje depurado o en base al valor que a nosotros nos da. Entonces, bueno, vamos aquí. Vamos por partes. Yo pues creo que les compartí este formático, ¿sí? No, profe, usted no lo envió, profe. ¿No se lo Se envié? olvidó de enviárnoslo, Ay, sí. caramba. Solo nos Dice que envió el sí. de capital y pensiones. Sí, no. Bueno, ahora No, ese no. lo hago y lo envío. Les envío.
Bueno, bueno, ese es un formático para que sigamos, como se dice, la línea, Ujú. ¿no? Pero hasta allí. Bueno, entonces vamos con el salario. ¿Cuánto ganaría el señor al año? 68.520.000. A ver, ¿por qué 68? Porque gana mensual 5.170.000. Entonces toca multiplicarlo por 12. ¿O no? Sí, pero a mí me da 62.040.000. A ver, profe, espera. Según mi calculadora, Cadio. Ah, sí, profe, está bien. ¿Sí? Listo, entonces Sí. vamos bien, ya. Es el valor del salario. Ahora, ¿qué más dice? Que tiene unos intereses a las cesantías de 1.300.000, ¿no? Pues vamos a calcularles las cesantías. ¿A qué sería igual las cesantías? Un salario más, Ujú. ¿cierto? Eso, las cesantías son un salario más. Entonces, por eso divido el valor del salario, miren, entre 5.170.000. Es un salario más. Ahora, esta información, pues él le tiene que entregar a usted los respectivos desprendibles de nómina, ¿no? Y las liquidaciones de vacaciones, bueno, y demás. Ahí usted puede corroborar esta información. Sino que, pues bueno, uno por información contable que lo sabe que unas cesantías son un salario adicional. Por eso hacemos la división. Bueno, de intereses a las cesantías, aquí dice que hay 1.300.000, ¿sí? Lo registramos. Vacaciones, bueno, aquí no les mencioné. Prima, tampoco les mencioné. Y eh, decía que percibía unos honorarios, ¿no? Mira, Ujú. aquí honorarios por servicios externos de 2 millones. Sí, entonces, aquí estos honorarios hace referencia a que le practica a la misma empresa por una asesoría externa, ¿sí? A eso hace referencia esos honorarios. Listo, entonces aquí hacemos la suma. Miren, este es el total de los ingresos que él recibe en el periodo. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. Total ingresos. Luego procedemos a depurar los ingresos que no constituyen renta o que no constituyen ingresos. O en otras palabras, ingresos que no son ingresos. Así era que me explicaban a mí, ingresos que no son ingresos. O sea, no están catalogados como ingresos. ¿Cuáles son esos? La pensión y la salud, ¿no? Entonces aquí vamos a calcular la pensión, pero ¿qué porcentaje de pensión? El El 4%. 4% únicamente, que es la parte del trabajador, ¿no? No la parte del empleador. Y lo de salud tenemos acá también el 4%, que corresponde al trabajador. Es decir, que de todos estos ingresos que nosotros recibimos, estos 70 millones, vamos a decir que 4.963.000 no constituyen ingreso. Y tiene su lógica, porque estos dineros no me los quedo yo como trabajador, sino las entidades, en el caso de la salud, las EPS, y en el caso de la pensión, pues mi administradora de pensión, ¿no? Entonces, por ese motivo pasa eso. Y ahí obtenemos el primer subtotal, que esta vendría a ser la renta líquida cedular. Esto es lo líquido, o sea, lo que yo recibo. De ahí ya vamos a proceder a realizar las deducciones, ¿sí? Entonces aquí, bueno, esto ya estaba. Salario ya tuvimos en cuenta, este ya. Hasta aquí vamos, esto ya tuvimos en cuenta. Luego dice unos aportes voluntarios a pensión. ¿Dónde registraríamos los aportes voluntarios a pensión? En rentas exentas sería. Ajá, correspondería a una renta exenta. Entonces, todavía no vamos para allá. Pago intereses de vivienda. Deducciones, sí. Pues ahí sí lo podemos deducir, ¿no? Entonces, mire lo que le Ujú. dice la norma. Puede deducir máximo hasta 100 UVT. VTs. O sea, esto viene a ser de valor, ¿no? 3.560.000.
como máximo. ¿Cuánto Mm, recibe, perdón, paga de interés por la vivienda? 4 4 millones. millones 200. Es decir, ¿qué valor iría aquí? 3 millones 560. 560, 700, que es 700. lo máximo que yo puedo llegar aquí a deducir. Listo, muy bien. Está mal el ejercicio. ¿Está mal, dice? Sí, el que le envía. Buenas. Ah, ¿no consideraron las 100 No, VTs no, mensuales? pues yo no. Y tampoco lo de la parte de las pensiones Ajá, está, pues no, no la sacamos, no la saqué, ya, la salud y pensión. listo, listo, listo. Pero sigamos por ahí. Pero prosigamos, diga. Sí, Listo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer 35,607 por... Entonces, miren, hasta 3.560.700 mensual. Listo, vamos a deducir eso. Vamos por el tema de dependientes. Entonces, para dependientes, habíamos dicho que calculábamos el 10%, ¿no? por ciento, ajá. ¿Pero de qué? Del total Del, de los de total ingresos. ingresos. No de la renta líquida cedular. Entonces, yo me puedo deducir hasta máximo 7.051.000 en este caso. Bueno, ahí sería como aprovechar, digámoslo así, aprovechar lo que nos dice la norma, ¿no? Porque pues si el contribuyente dice, no, yo por dependiente únicamente tuve gastos como de 4 millones, pues te tiene que decirle, no, mire, la norma a usted le dice que puede deducirse hasta 7.051.000. Pues tráigame los recibos y hacemos la deducción hasta este monto, lo máximo. Listo. ¿Qué recibos, profe, tiene que pedirle para los dependientes? Educación, universitarios, colegiaturas, ¿sí? Ya. Todo lo que pueda soportar esos gastos. Bueno, sí, ya está. Dice aquí que posee un dependiente, también ya está. Listo. Como tratamiento de salud, paga mensualmente 290.000, ¿no? Oye, aquí mucha redundancia. 290.000 cada mes, tratamiento de salud. Entonces vamos aquí al formulario, ok. Aquí 290.000. ¿Cuánto nos daría por salud? 3 millones 480. ¿Listo? 3.480.000. Ese sería el rubro que paga. Máximo sería 6.836.000, pero no supera. Entonces vamos bien ahí. Un aporte adicional a ARL, 160 mensual. ¿Sí? ¿Dónde lo registraron en ARL? En deducción, profe. Aquí, ¿no? Sí. Serían 160 mensual por Millón los novecientos 12. veinte. Sería 1.920.000. Listo, que tendríamos como aporte adicional. Y el movimiento al gravamen financiero, creo que también les di el rubro aquí. Banco Caja Social certifica gastos de gravamen financiero por valor de 400.000, ¿no? En el año, total del año. Es el Es cincuenta decir, por que aquí ciento. registraríamos La 200.000, mitad. la mitad. Listo, y aquí tenemos nuestras totales deducciones. Total deducción. Ya tenemos este rubro. Ahora sí vamos a sacar el subtotal 2. ¿Listo? Este sale de restar la renta líquida cedular, las deducciones. Luego vamos con la renta exenta. Entonces, aquí es que tenemos ese valor de las pensiones, ¿no? Hicimos un aporte adicional de pensiones de 5.200.000.
Ya el valor que estaba aquí. ¿Sí? Cuentas de ahorro y fomento no tiene. Y cesantías e intereses a las cesantías. Esto sí hay. Entonces sumamos las cesantías, miren, los intereses a las cesantías, ¿no? Esto viene a ser como exento, de acuerdo a la norma. Y obtenemos el subtotal 3. Entonces ya quitado las rentas, las deducibles, le quitamos la renta exenta, nos da este rubro. Renta de trabajo hasta el 25%, ¿no? Limitada en 240 VTs mensuales, es decir, este total anual. Entonces le hacemos el cálculo por el 25%. Este subtotal 3 nos da este rubro, 9.416.000, ¿cierto? Y nos da el subtotal 4, que con este es el que vamos a trabajar. Ahora bien, le vamos a sacar el 40% a la renta líquida, cedular, que es lo máximo que nosotros nos podemos hacer exento de acuerdo a la normativa, ¿no? Miren, aquí está. Rentas de trabajo, 40% de la renta líquida cedular, ¿no? Sin exceder las 5.040 UETs. ¿Listo? Entonces tomamos aquí el 40% y tomamos en comparación también el rubro de las deducciones totales y de las rentas exentas. Entonces aquí nosotros decimos, bueno, ¿qué valor es el que tomo? El de las rentas total deducciones y rentas exentas, que es a la renta líquida cedular quitarle todo, o tomamos el 40%, que es lo máximo de la renta líquida. Entonces aquí miren, el valor claro de las, incluidas las deducciones, me da 37 millones. Entonces yo puedo tomar estos 26 millones, 218 millones. ¿Listo? Listo, es decir, que nuestra renta líquida cedular, ¿sí? La obtenemos quitándole a la renta líquida cedular el valor que nos permite la ley, que es el 40% en este caso, deducir. Bueno, para llegar a esto, como les decía, ¿no? Uno en un inicio puede únicamente coger este valor, tomar este valor, multiplicarlo por el 40% y ya. Pero pues hay que revisar todo esto, ¿no? Pueda que de pronto no nos dé ese valor, nos dé un valor inferior, entonces la norma ahí nos expresaría ese rubro. ¿Listo? Que miren, por ejemplo, aquí, en este rubro, en estos 37 millones, nosotros nos estamos descontando, deduciendo más gastos de lo que la norma estipula. Entonces, por eso para el Estado no es bueno. Entonces dice, no, pues si aquí no paga mucho, peor aquí. Claro, ¿sí? Entonces, No les conviene, diga. no conviene, claro. No le conviene. Por eso es que no dejan el valor más alto. Sino este. Sí, y este valor, pues como ustedes se dan cuenta, sale de la liquidación que ustedes hacen, ¿no? Miren, Sí, de allí sale. de los ingresos. De los Ajá. ingresos. Exactamente, esa depuración. Listo, entonces el valor en la VT, ya sabemos que para este año la tenemos en 35.607. 607. Suponiendo que vaya a ser de este año. Ojo, a ver, aquí les aclaro, ¿no? Esto suponiendo que esta información sea del 2020, ¿no? ¿Sí? Esta información es del 2019, toca con la VT del 2019, correcto. Eso es lo que le iba a preguntar, profe, sí. Sí, sí, O sí, sea, sí. si Yo la también eso declaración es no del les año mencioné. 2019, ajá, entonces va a utilizar la VT del 2010. O sea, si declaramos, Claro, por ejemplo, el año 2021, la del 2020, tomamos la del exacto. 2020. Ah, Exactamente, ya. correcto. O Sí, sea, sí. Yo eso el otro día estaba que se me salía y no les dije, la verdad. Sí, porque ahí también le estamos hablando del cambiamos mejor. 2020. Claro, La aquí del lo correcto pues sería del 2019. 2019, ¿no? Si gusta, hagámoslo allí. Sí. Pero yo me imagino que ustedes lo hicieron 2020. Claro, profe, como veo un ejemplo, pero sí, esa era una pregunta que quería Entonces, a hacer. ver, busquemos la VT del VT 2019. del 2019. Estaba Policía de carretera. 34.000. Ah, ahí arriba.
35,607. En La la otra esquina de mi 34. casa subo hasta la esquina. 34.270. 'Porque policías de 34,270. carretera le pasaron a la vuelta de mi casa. O es en la anterior. Listo, dejémosla esa. Entonces vamos a calcular el valor en pesos. ¿Sí? Y el valor en VT. Aquí nos da el valor en VT. ¿Listo? Ya hemos obtenido el Mira, ¿por valor qué en no hacemos VT. otra, pastor? Si Ahora quieren, me sí, esperan ahí, yo vamos a ahorita voy. aplicar el Para que no tengan que dar tanta vuelta. La tablita. 241 del estatuto ¿Me parece? tributario, la tablita, dijo. Entonces ya... Aquí está en el estatuto tributario, ¿no? De memoria eso, para que les quede. Ellos no Claro. están Hay unos artículos que uno nosotros se los aprende. ellos están trabajando Normal. Por ejemplo, con para Sí, las la 40. liquidación de rentas por el procedimiento 1, artículo trabajando, 383. en mi Procedimiento casa 2, están trabajando. 384. Eso es como lo básico. Ellos Entonces, se mire, desayunan en las mañanas. a nosotros nos da Ella sabe aquí, quedar aquí, pero la miré. nos da, Creo que se fue con perdón, José, que también se va a ayudar. Nos da 1.148. Las VT. 1148. Exacto. Entonces, Ajá. está en este rango, ¿no? Mire. En el segundo rango. Entonces ya subo. Entonces tenemos que aplicar una tarifa del 19%, pero entonces sería igual a la base gravable menos 1090 y por el Menos 19%. Ujú. Entonces vendría a ser así. Miren, aquí está base gravable en VT es menos Menos 1090 por el 19%. por 19%. Eso nos Y da ese multiplicarlo por el 10,94 valor. VTs. Lo multiplicamos por el valor de la VT y nos da el pago. 375,000. Eso es lo que hay que pagar. Entonces a él sí le toca Tengo pagar que aprender. renta. ¿Listo? ¿Sí me les dio así o...? No, profe, yo bien diferente. Sí, Sí. había Bueno, unas igual vamos a cositas ver que el proceso. faltaban, sí. Pues había unas cositas que Sí, y sí si la faltaban. VT fuera Nos da 35,670, más alto, profe. yo creo Ajá. que nos da 85,000, mire. A ver, Baja, ¿no? 35.000. Baja, ¿no? Entonces, bueno, Claro, esto depende de cada año. Entonces, dejémoslo allí con el 2019. Listo, entonces ahora sí a diligenciar el formulario. No, esto sí ya creo que a es, ver, este sí ya creo que es cosa de, como dicen, de estucar nomás, ¿no? Facilito. Facilito, facilito. Listo. Entonces, profe, ¿qué ¿cuántas vamos a VT le registrar? dio en el impuesto de la renta líquida? A ver, nos dio 10,94 Ya. Y ese lo multiplicamos por el valor de la VT, por ¿no? el valor de la VT. Ajá. Sí, con 35,000, mire, 607 con la de este año, nos da menos. Ujú. Da 1,105 aquí. Y acá nos da 2,76. ¿No? Disminuye el Sí. valor en VT. Ujú. Vámonos ahí. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a Ujú. diligenciar el formulario? Facilito. Primero, vámonos aquí a las rentas de trabajo y vamos a diligenciar aquí los ingresos brutos. ¿Cuáles serán los ingresos brutos? Vamos a buscar. Pues miren, aquí están, ingresos brutos. Esto no, porque ya está descontado los no constitutivos, ¿no? 70.510.000. 70.510. Listo. Ingresos no constitutivos Ujú. de renta. ¿Cuáles eran los ingresos no constitutivos de renta? Estos, ¿no? Mira, ingresos no Sí. constitutivos de renta. 4,963. 4,963. Listo. Aquí en esta primera casilla, bueno, no sé por qué este formulario tiene el mismo nombre aquí, las dos casillas. La una es deducción y la otra es de exento, ¿sí? Ujú. Pues bueno, la primera vamos a denotar las deducciones. Sí, entonces, ¿cuánto tendríamos aquí por deducciones? 16.211.700, ¿no?
212, creo. Ahí, para que nos dé más exacto. Y ya en esta parte de las rentas exentas, vamos a colocar el valor de la renta exenta que nosotros pudimos, digamos, obtener aquí, que es esta, 26,218, mira, la permitida, ¿no? Listo. Pues aquí nos da 39 millones la renta líquida cedular, 39,328,80. Miremos en el formulario, 39,329. Está bien. Sí, ¿Sí? porque será próximo. Bueno, igual esto le da automáticamente el formulario. Entonces usted lo único que debe registrar aquí son esos valores, ¿no? Subrayémoslos. Tiene que registrar en el formulario, debe pasar este. Total de los ingresos, debe pasar este. Total de los gastos, debe pasar este. Total de las deducciones. Y debe pasar el valor de la renta exenta. En este caso viene a ser este permitido, ¿no? Si aquí le da inferior, pues será este en cambio. Y listo. Y ahora lo único que hay que hacer es diligenciar aquí el valor del impuesto, porque esto no le da al formulario, sino la depuración que usted haga, ¿sí? Entonces miren, en esta casilla, liquidación privada, aquí está impuesto sobre las rentas líquidas cedulares. Cuando nos daba 0, pues lo dejábamos allí. Pero en este caso aquí están las 5 cédulas, 1, 2, 3, 4, 5 que tenemos. Y aquí vamos a registrar el valor del impuesto, que para este caso es de 375,000. Vamos a registrar los 375,000. Listo. Entonces, si de pronto tuviéramos alguna donación que hayamos hecho nosotros en ese año, pero ojo que las donaciones deben ser certificadas, ¿no? Que usted tenga un certificado de que se efectuó la donación y declararla también esa donación en el periodo que corresponde en el mes. Entonces ahí en ese caso se lo puede deducir o si no, no. ¿Listo? Si las donaciones, o sea, no es únicamente yo tomo ahorita cierta mercancía de mi inventario y se la regalo a la medalla milagrosa. No, debe usted tener un certificado en el cual la medalla milagrosa autoriza el ingreso de esas donaciones y usted la salida de esas donaciones. Con costo, o sea, al costo se registran las donaciones. Entonces usted compra mercancía y la vende, tiene que usted donar al costo. Y ese valor del costo es el que usted se lo puede descontar, ¿no? Y eso aplica para ingresos de cualquier tipo, de cualquiera de las cédulas. Por eso es que estos descuentos aquí no están en cada una de las cédulas, sino en general, ¿no? ¿Listo? Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Impuesto de las ganancias ocasionales. No, esto no tenemos nada. Ganancias ocasionales no hubo. En el caso de que lo haya, pues toca declarar el 20%, ¿no? Del impuesto. 20% está por las ganancias ocasionales. Y lo declaran aquí. 20% del baloto, de la lotería, de lo que se haya ganado. Hasta si recibió también una herencia, ¿no? Eso también hace parte de una ganancia ocasional de pronto. Entonces yo recibí una casa, entonces esa es una ganancia ocasional para mí. Tengo que pagar el 20% también de impuesto. Si soy declarante de renta, obviamente. Entonces miren que por todo lado hay impuestos. Listo, entonces el pago total ya vendría a ser aquí los 375,000. Y no es más, lo graban en el sistema, en el Muisca, hacen la firma electrónica, lo firman el formulario y ya se lo puede pagar en línea o en un banco. Profe, en la casilla 96, donde dice impuesto a cargo, ahí no va nada. Ah, sí, aquí es la suma de la 93, 94 y 95, mire. La 93 es la suma del 88 y la 92, o sea, de la Impuesto pagados al renta líquida exterior. Ajá. y total descuentos tributarios. Entonces aquí es lo que suma y acá es lo que descuenta. Aquí pues serían 375 allí. Sí, sino que como les digo, este formulario pues no es tan exacto, por eso les va arrastrando así, mire.
Ujú, ¿sí? Y aquí me lo tomo como saldo a favor, no es saldo a favor. claro. Ujú. Saldo a pagar, sí. Total saldo a pagar. Miren, aquí está este error. Da total saldo a pagar, Y da un saldo a favor. saldo a favor de menos 375. Aquí está O sea, mal. da Aquí. cero. No, esta pues aquí tiene que dar, no tiene que dar saldo a favor. Y no la puedo modificar esta casilla, ya es, Claro, eso es. está, sí. Entonces no sería No, el bueno. formulario de la DIAN es exacto. O sea, usted cuando registra acá, Ah, ya le toma, ya le sale directo aquí el valor a pagar. O sea, mm, le llena todo esto, le diligencia, pero ya le deja total. Ajá, sí. Es más ah, fácil, digamos, en la práctica porque el formulario está en la guía. De hecho, estos pues sí. tienen fórmula, ¿no? Pero como ven, a veces hay un poquito de Error. leve de error a veces en las sumitas ahí. Sí, por eso toca estar bien atento. Pero el valor a pagar es este, el que nos dio aquí en la depuración. Ya. ¿Listo? Entonces, ¿fácil? Sí, Sí, ¿no? profe. Bueno, para examen final yo creo que nos va a tocar hacer una declaración de renta con rubros de este tipo. Ya les voy a meter un poco de capital, de pensiones y de otros ingresos que vamos a ver ahorita. Bueno, entonces igual yo ya les reviso el trabajo que hayan hecho. A mí me dio más de 1.000.000 a pagar. ¿Sí? Imagínense, usted Sí, lo va a poner a pagar más de 1.000.000 al lo voy a final sale poner a económico. pagar más. Tiene que hacerle economizar Sí, antes. Menos. Claro, no, pues es que entre menos paguen, mejor. mejor. Vea, por ahí Marlon escribió, me da permiso. Ya acabamos, dígale, profe. Acabamos. No hay problema, pongámosle. Sí, no, igual la dejamos la clase grabada. Listo. Entonces, bueno, continuemos con el tema de hoy, que esto no nos demoramos mucho, que es la renta ya de otros ingresos. Vamos a tocar este tema. Ay, caramba, Profe, cerré. y ahí en el ejercicio ¿qué? Si le pagan cesantías y eso, ¿también no deberían de pagarle las primas? Sí, sí, en teoría sí, pero puede darse que no se lo pagaron en el periodo, se lo pagaron Mm, después. Acuérdese que la liquidación es cada periodo. Hay gente que claro. a veces hace la liquidación de contrato y no se la paga en el año, sino se la paga después. Entonces esa la tiene que causar en el año que efectivamente lo recibió. Ujú. Puede darse el Profe, caso de ese. Ujú. ¿Sí? ah, el de la Pero ARLS se lo toma como si él paga como independiente, ¿cierto? como un adicional, ajá. Es que se Sí, puede. ¿no? Para el tema de riesgos laborales, usted puede contratar también un seguro adicional. Como persona independiente lo puede hacer. Ya. Y si se lo paga la empresa, no se lo toma como deducción. No porque ya es obligado, no es suyo. Claro. Recuerde Ese ya que, sería recuerde que en ese cargo de riesgos laborales, a ver, ¿qué es lo que paga la empresa? La empresa paga la pensión, el salud, pensión. 12%, salud el Ujú. 8,5%, riesgos lo asume la empresa, ¿sí? Entonces no Entonces, es profe, suyo. Ujú. ajá, ese sería un ingreso no constitutivo de renta si lo paga la empresa, No, ¿o no? no porque ¿Tampoco? usted está haciendo, a ver, está haciendo la liquidación de la persona, de sus ingresos, no de los ingresos de la empresa, O ¿sí? sea, ese no Entonces, se lo toma cuando lo paga la empresa. no, a ver, partamos de una cosa. Una cosa es los ingresos que obtiene la sociedad y otra cosa es los ingresos que usted tiene como trabajador, ¿sí? Ujú. Entonces, ese pago que le realiza la empresa va a ser descontable y deducible, por ejemplo, en este caso, ¿no? Como lo voy a explicar ahorita, para ellos, pero más no para usted. No para nosotros. No, Ah, porque es ya, una ya, ya. responsabilidad de él. Entonces, deducible Claro, para él, sí, por el pago de su salario. Pero ya, para el deducible para trabajador, usted, no. No, ya. pues para usted eso es un aporte que ya lo realiza directamente el empleador. No, no Mm, constituye un ingreso directo para usted. Ujú. ya, profe. Sí, usted únicamente digamos que goza de la cobertura, más no goza de un valor económico allí. Ujú. Ya, profe. Bueno, a Ok. ver, hagamos el formulario, se me cerró. Quería indicarles aquí el formulario 210. Bueno, este es el que vamos a mirar ahorita de las otras rentas, esta casillita, esta parte. Rentas no laborables, ¿sí? Entonces, miren, aquí lo que vamos a vincular son los ingresos, algunas devoluciones, que uno los efectúa con notas de crédito normalmente, pero como usted es una persona natural, aquí por lo general
tiene que justificar sus rebajas y sus descuentos, ahora pues con la facturación electrónica, haciendo notas de crédito efectivas. Antes pues debía tener usted también una, aunque sea una nota débito de la empresa o, sí, por lo general de la empresa en la que usted le realizó el descuento, como mínimo para soportarlo. Los ingresos no constitutivos de renta, pues ya hay que hacer la depuración con los gastos y costos procedentes. Y de ahí ya nos da la renta líquida. Entonces, ¿cuándo se efectúa estas rentas no laborables? Entonces, vamos a suponer que una persona trabaja, ¿sí? Es como asalariado, ¿sí? Pero resulta que más del 80% de su ingreso no corresponde al salario, sino que también efectuó otras actividades, ¿sí? Que corresponden, por ejemplo, a, si yo soy contador, asesorías contables, soy abogado, asesorías jurídicas, o si tengo mi negocio como empleado, yo puedo ser empleado, pero puedo tener mi almacén de ropa, por ejemplo, y yo no lo administro, pago a alguien a quien lo administre, pero yo obtengo ingresos. Y los ingresos son más altos que el yo ser empleado. Así hay casos. Entonces, en ese caso, se debe aplicar una renta no laborable, ¿no? Recuerden que si el 80% de los ingresos corresponden a salarios, deben ser una renta de trabajo, como tal, estipulada. Entonces, bajo ese concepto, vamos a decir que esta persona obtuvo unos ingresos no muy altos. Vamos a hablar poquito solo para especificar aquí el tema del pago. Le pagaron unos ingresos de 12 millones, ¿sí? En el año, 12 millones en el año por concepto de unas asesorías, unos honorarios. Ahí le aplicaron una retención en la fuente del 10%. Entonces le pagaron la diferencia aquí. ¿Listo? Bueno. ¿Cuáles van a ser los deducibles por concepto de otros ingresos? Estos que especifica aquí. Bueno, a ver, ahorita les voy a enviar nuevamente el link. Qué pena.